En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, lunes 16 de enero del 2023, contemplamos el Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículo del 18 al 22, donde nos dice que en aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Y Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, podemos ver muchas veces y entender que las grandes religiones del mundo han tenido mucha claridad sobre la costumbre del ayuno, como una práctica quizás moderada, como una práctica religiosa muchas veces que tiene un sentido penitencial. El ayuno, hermanos, de alguna manera busca pues en las personas refrendar los deseos desbordados e incontrolados del cuerpo para florecer y esto sobre todo en el aspecto espiritual del hombre. Amén. Pero podemos encontrarnos en el pasaje de hoy una discusión entre los fariseos y los discípulos de Juan. Pues Juan decía: ¿cómo los discípulos de Juan el Bautista sí ayunan y los discípulos de Jesús no lo hacen? Pues hermano, la respuesta es clara y simple. Si bien el ayuno es una práctica religiosa que es valiosa, es importante y también es reconocida por el judaísmo y, como dije, por otras religiones en todos los tiempos, pues no es el caso ayunar cuando hay motivos para la fiesta, cuando hay motivos para la celebración y cuando hay motivos para la alegría. Hermanos, si el novio Jesucristo está con los suyos, ¿qué caso entonces tiene ayunar? Ha llegado el tiempo nuevo con el mensaje religioso, con el mensaje espiritual que trae Jesús. Ha llegado un tiempo nuevo en todos nosotros, el tiempo de la fiesta, el tiempo de la celebración, hermanos, el tiempo de una vida distinta. Y es por eso que Jesús nos presenta dos imágenes evangélicas bien interesantes en este mundo. Cuando un paño viejo se ha roto, no es apropiado colocarle una pieza de tela nueva, porque va a jalar a esa tela un poco más de la que es de la podrida, de la más antigua, de la más vieja, y obviamente se va a estropear mucho más todavía. ¿No creen? Igualmente, en la segunda imagen evangélica, cuando nos dice que el vino nuevo empieza a fermentarse, no puede colocarse en bolsas de cuero o en odres viejos que lo contengan, porque de alguna manera se van a exponer a que aquellos exploten, a que estos odres se destruyan. Por eso, hermanos, nos dice que a vino nuevo, odres o bolsas de cuero nuevas donde almacenarlas. Y podemos decirnos entonces, ¿qué significan estas dos imágenes? Bueno, hermano, usted está volviendo a repetir lo que dice el Evangelio, tanto de las telas como del vino de los odres. ¿Qué significan estas imágenes evangélicas? Pues simplemente que la novedad, la revolución, el poder, la alegría, esa alegría del mensaje de Jesús no se puede encuadrar en los sobres viejos, en los mantos viejos de la estructura religiosa del judaísmo de aquel siglo. No se puede encuadrar solamente en puros, ¿cómo se dice?, lineamientos de la religión. Eso va más allá. Y por eso es que todo ese hecho de la estructura religiosa sucede igualmente con nosotros. No podemos entender la fascinación, la frescura, la novedad del mensaje evangélico, del mensaje cristiano, hermanos, para con nosotros.
es que si queremos seguir con las viejas estructuras religiosas que de alguna manera apuntan más a la ley religiosa como tal, que a la frescura del amor, a la justicia, a la misericordia, el perdón, que es la esencia del mensaje cristiano, si nosotros pretendemos no entender esto, hermanos, pues seguimos en esos odres viejos, seguimos envueltos en esos mantos viejos, porque Jesús viene a traer la nueva estructura, la nueva forma de aplicar el Evangelio, los nuevos instrumentos que te pone para la verdadera vida. No podemos pretender solamente seguir las leyes, hermanos, esas leyes que están sujetos a un código de derecho, del derecho canónico o de algunas normas litúrgicas cerradas. Y quizás estas de alguna manera vienen violando la esencia del Evangelio, que es la libertad interior, que es la capacidad para abrirnos como don, como regalo a los demás, que es el servicio a los otros, entender la vida como una donación, hermanos, esa donación que es permanente y continua en una actividad de amor misericordioso y compasivo. No podemos estar sujetos solamente a esos ritualismos. Amén. Por eso, hermanos, es que hoy, después de 2000 años, este pasaje evangélico todavía podemos reconocer que vivimos la misma realidad. Queremos pretender encerrar esa alegría, esa novedad, esa frescura del Evangelio en estructuras humanas, en leyes culturales frías, en normas canónicas que a veces han encerrado la carisma y el fuego del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, por eso es que la respuesta de Jesús es simple. Es simple, hermanos, porque en adelante el cristianismo, es decir, los seguidores de Cristo, los que verdaderamente seguimos a Cristo, no nos vamos a distinguir por sus prácticas religiosas. Claro está, son importantes para crecer y desarrollarse. Sí, son importantes, como la misa, las prácticas que tenemos en el día a día. Sí, son buenas. Sino que por un estilo de vida, hermanos, centrado en nuestro Señor Jesucristo y dirigido por la fuerza del Espíritu Santo, cambia el contexto como vino nuevo del Nuevo Testamento. Amén. Con esto, hermanos, podemos decir que no destruye el odre y el vino del Antiguo Testamento, no la destruye en absoluto, que es bueno, como vuelvo a decir, sino que amplía, va más allá, no es cuadriculado, no se centra solamente en eso, abarca mucho más, porque te dice que para ser discípulo de Jesús no basta que ayunes, no basta que cumplas las prácticas religiosas, esos ritualismos, no basta, sino que tenemos que dejarnos conducir por el poder y el amor del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si nosotros nos dejamos crecer y conducir por el Espíritu Santo y por el poder, yo te pregunto, ¿qué tipo de odre eres? ¿Cuál es el vino que llevas? ¿Vas a misa por encontrarte con Jesús verdaderamente, movido por el Espíritu Santo? ¿O vas porque simplemente quieres cumplir ese rito dominical para que digan, me van a ver mis hermanos, los de la catequesis, o para encontrarme con el sacerdote? Esto, hermanos, define de quién eres como seguidor. Pues si vamos a misa los domingos, concentrados y enfocados que verdaderamente queremos tener un encuentro con Jesús, cambia ese rito dominical. Puede que esta sea la causa, hermanos, del vacío de muchos templos, de muchas parroquias. No dejamos crecer el espíritu encerrándolo solamente en esos odres viejos, en esos odres endurecidos, producto de tu vida, producto de tu cotidianidad, producto del mundo, en unas prácticas religiosas que quizás tradicionales y tradicionalistas que existen hasta hoy. Por eso, hermanos, los jóvenes en cuerpo y mente, no importa la edad, quieren crecer y vivir una fe dominada por el Espíritu, pero cuando quieren vivir dominada por el Espíritu, esas estructuras que nosotros mismos hemos creado e imponemos, tratan de encerrarlos a esos jóvenes en una religiosidad rígida y obsoleta que a nadie atrae, al contrario, los espanta. Salvo a los que piensan que la tradición, las costumbres, los usos de siempre son lo bueno, son lo santo, y somos odres viejos que quedan destrozados,
que se rompen esos odres porque el crecimiento de ese vino nuevo, de ese vino joven, termina por romper los hermanos. Entonces, hoy día pongámonos a pensar qué tipo de odre queremos ser, solamente sujetos a las leyes quizás del mundo, abarcando solamente en puras apariencias, o verdaderamente queremos ser ese odre viejo, ese odre nuevo que rompe tu pasado, rompe tu yo anterior, rompe ese hombre viejo y empiezas a practicar netamente lo que es el carisma y el fuego del Espíritu Santo. Oremos. Señor, dame la gracia de ser libremente, de liberarme interiormente. Señor, dame la luz para volar muy alto en la experiencia de Dios. Señor, dame la capacidad de reconocer que es esencial y que es simplemente accidental el mensaje cristiano. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.